Gracias. Continuamos en Radio Latino 88.1 y en esta ocasión hemos invitado a la economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Ella es economista, es política ecuatoriana, ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional entre el 2018 y el 2019. Ella cursó estudios de primaria y secundaria en esa bella ciudad de Riobamba, una formación apegada siempre a valores, principios, proporcionada en la Escuela Santa Mariana de Jesús. Luego estudió en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Le vamos a preguntar cómo ha viajado de la sierra a la costa, ¿verdad? Y luego también salió fuera del país y estudió un diplomado en banca y finanzas en la Universidad del Pacífico. Además, realizó una maestría en Cataluña. Ella es quien nos acompaña ahora, Elizabeth Cabezas. ¿Le gusta viajar, economista? Bienvenida, buenos días. Gracias, Isabelita. Qué gusto poder estar contigo y a través de este medio con los ecuatorianos en general que nos acompañan y nos escuchan. Así que para mí un verdadero placer poder compartir estas horas y este tiempo contigo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de algo que realmente los ecuatorianos estamos, no sé si expectantes o preocupados. El 21 de abril todos vamos a asistir a las urnas para responder a 6 preguntas de la consulta popular y 4 del referéndum relacionadas sobre todo con el ámbito de la seguridad. La ciudadanía está expectante y es verdad que con esta consulta se va a lograr estabilidad en seguridad aquí en el Ecuador. Bueno, yo creo que es importante que partamos de lo que estamos viviendo como ecuatorianos, que es un escenario tan deteriorado en la sociedad, en un ámbito de inseguridad que ha sido realmente escalofriante. Las medidas que tomó el presidente Noboa desde hace algunos meses han venido a dar, yo diría, una tranquilidad relativa a la población cuando se ve que en los espacios públicos existen miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, que están haciendo control y mayor seguimiento. Es indiscutible que eso ha ayudado para que la ciudadanía sienta una mayor tranquilidad. Veía justamente unas encuestas hace pocos momentos, una corrida entre el 8 y 10 de abril, o sea, nuevas, y decían que el sentimiento de optimismo de los ecuatorianos ha subido en estos últimos meses, porque evidentemente de una situación de inseguridad en la que los secuestros, la vacuna, la extorsión estaba a la orden del día, en el que prendías la televisión y en los noticieros lo único que veías era muertes, accidentes y secuestros, ahora ya se puede ver que esa tónica se ha reducido y si bien existen todavía eventos de inseguridad, estos son en menor número y en menor proporción. Entonces es indiscutible que las medidas tomadas han ayudado muchísimo. De ahí al ámbito de la consulta, que es el tema de la pregunta, las reformas que se están planteando, unas son reformas constitucionales, es decir, vía referéndum para cambios en la Constitución, y otras son vía consulta popular que implican cambios en varios cuerpos normativos. Y justamente la mayoría tienen que ver con el tema de la seguridad. Se habla ahí claramente de reforzar la presencia de la seguridad en los espacios públicos y de que esto Así sea es. permanente, o sea, que la ley autorice y que no se requiera de los estados de excepción para que esta sea una condición previa para la presencia de la seguridad. Se Ya. habla ahí de que, por ejemplo, las armas requisadas en operativos y en eventos sean dadas a la Policía Nacional, en lugar de que estén guardadas y arrumadas, oxidándose en una bodega X. Se arma de que los bienes decomisados a las fuerzas delictivas puedan ser transferidos para uso de instituciones estatales que así lo requieran. Se está hablando de la extradición, por ejemplo, de muchísimas personas que han salido fuera del país por delitos contra el Estado, peculado, etcétera, etcétera. Se está hablando también en otra de las preguntas del incremento de las penas y de otro tema que es fundamental, que es que las sentencias sean cumplidas dentro de los recintos carcelarios y no que estén sometidas a la voluntad de un juez en donde deja a yo diría, su decisión de que el condenado salga y de repente esté en su casa o en un hotel 5 estrellas. Entonces, son preguntas que si bien pudieron haberse dado por cambios en la ley y a través de la Asamblea Nacional, no es por demás que la ciudadanía se manifieste, se diga además que sí, porque son preguntas, yo diría casi de sentido común, y con eso forzarle a la Asamblea Nacional
a que esas preguntas ya sean respetadas y sean asentadas en la discusión y en el debate de las reformas legales. Entonces, a mí personalmente me parece que es una gran oportunidad para que los ecuatorianos además ratifiquemos nuestro afán de vivir en paz, nuestro afán de vivir en una economía activada y no sometida a la delincuencia, en donde los negocios tenían que cerrarse a las 5 y 4 de la tarde del terror de que vengan los ladrones. Entonces, me parece que es adecuado y yo estoy segura y convencida de que los ecuatorianos han entendido la importancia de esta consulta y todos van a apoyar con un sí radical en la misma. Yo Ahora, quiero comentarte, ujú, perdóname rápidamente, que la semana pasada yo estuve en la ciudad de Esmeraldas por algunos temas profesionales y en algunas reuniones que mantuvimos y en eso que caminas en la calle, que vas al mercado, compras una fruta, un pescado o algo, la gente en general siente una mayor tranquilidad y en la conversación yo frontalmente les decía cómo va el tema de la seguridad aquí en la provincia, porque además Esmeraldas y Guayas, Durán, Los Ríos creo que son de las provincias más sí, las afectadas más afectadas, así es. por la Ujú. inseguridad y la mayoría me comentaba, ¿sabe qué? Que aquí ya no pasa nada, todo está controlado, porque ya les han agarrado a estos sinvergüenzas que andan pululando y molestando en la calle y ya los tienen guardados. Esas fueron las expresiones. Entonces, me parece que primero que las Fuerzas Armadas ha hecho un papel importantísimo y segundo que esta presencia en las calles da tranquilidad y da más optimismo a todos los ecuatorianos para mirar hacia el futuro. Ahora, lo que tú nos estás dando a entender es que ya no hay inseguridad en el país, entonces, ¿acaso, por ejemplo, en las grandes ciudades no se ha visto al ejército? Se ha visto en las ciudades que son más afectadas, como tú habías reseñado, que es Esmeraldas y Guayaquil, pero ¿tú crees que ha bajado el índice de inseguridad en el Ecuador? Yo te digo, por mi caso, por ejemplo. Yo tenía un poco de temor salir a botar la basura, por ejemplo, cuando me tocaba que es a las 6 de la tarde, yo no iba, incumplía la norma y sacaba más temprano. Y tengo que decirlo ahora, o sea, lo tengo que decir y lo digo en honor a la verdad. Hoy saco a las 8 de la noche y no tengo problema, o sea, me siento Ah, bien, o sea, es lo que yo estoy sintiendo. Entonces, y yo la pregunta que te hago a ti ¿es verdad que ha bajado el índice de inseguridad? a ver, yo creo que ha bajado, sí, no ha desaparecido, porque eso sería también engañarnos, pero me parece que también la ciudadanía se siente respaldada. Y esa actitud que tú tienes de ir y sacar a las 8 sin miedo de que te van a asaltar o a Claro, robar a esa hora, creo que está siendo el espíritu que invade a la mayoría. Mira que hace una semana justamente nosotros ya casi no salíamos de la noche con mi esposo y nos fuimos al cine y ya. regresamos 11 y pico de la noche. Y Y se mi volvió, marido decía, me alegro porque ya, además en la calle ves gente, veías imagínate. caminando a un montón de gente, cosa que nos sorprendió Que porque ya se no sentía había, que como ya un no había. ambiente, Ujú. sí, sí, como un ambiente más ligero y más de tranquilidad. Entonces, yo creo que esa sumatoria de percepciones, por decirlo de alguna manera, y de sentires personales, se van comunicando y eso ayuda para que esto se generalice y la gente no es que va a estar confiada, pero al menos va a estar mucho más relajada y ya no en ese ambiente de angustia que estaba viviendo permanentemente, en el que además, como tú dices, ya uno dijo, no, yo mejor ya no me voy, yo mejor ya no salgo, yo mejor Ujú. me quedo en la casa. ¿Por qué? Por el temor. Que el temor no nos haga presa del mismo miedo que es el que nos encapsula y que más bien vayamos soltando y retomando las actividades cotidianas. Ahora, la gente dice, el pueblo lo dice, ¿por qué gastar tanta plata para una consulta cuando se supone que las Fuerzas Armadas ya es estipulado en la misma Constitución? ¿Por qué se gasta la plata? Porque las reformas legales sí son necesarias hacerlas. Y en todo caso, esta decisión del presidente, recordemos, fue en febrero, cuando el tema de la inseguridad estaba en su punto más alto. Así es. A partir de eso, ¿no es cierto?, es que han empezado a darse las medidas y las decisiones que han ido, yo diría, mejorando el ambiente social en general, pero no ha desaparecido la inseguridad. Yo creo Ujú. que estos planes, por ejemplo, de permanencia de las Fuerzas Armadas, que ahora ya lo anunció que será por un año más, tienen que ser permanentes, al menos en las ciudades y en las provincias en donde los índices
de inseguridad eran extremadamente altos. A mí me parece que eso es indiscutible, o sea, ahí nadie va a poner oposición. Y en las otras provincias, mantener los controles permanentes, porque es evidente que todavía existen actos que se viven y se dan en muchísimos otros rincones del país. Ahora, perfecto. Hemos hablado sobre estas preguntas que tienen relación con la inseguridad y la seguridad para el país. Hablemos ahora sobre el contrato por horas. ¿Es ventajoso o desventajoso? A ver, yo he escuchado fundamentalmente a organizaciones sociales como la Unión, el que era MPD, que ahora es Unión Nacional, me parece, a RC, a hablar y despotrincar en contra de la pregunta D y E, la una que tiene relación con los arbitrajes internacionales y la otra que tiene relación con el tema justamente de los contratos laborales por horas. Pero sí me parece que más allá de esta retórica lírica de la oposición permanente por A, por B, por C y por todo lo que ellos quieran oponerse, hay que ser pragmáticos. O sea, si nosotros vemos a nuestro alrededor y tenemos chicos jóvenes que no están trabajando y que por ahí pueden conseguirse un trabajo part-time, como se llama en otros países del mundo, ¿por qué les vamos a negar esa oportunidad? Evidentemente, para los empresarios se abre una ventana de oportunidad que efectivamente puede ser que no requiera de todas esas exigencias que ahora los contratos a tiempo completo así los llevan, pero que les permite ofertar, ¿no es cierto? Y tener y requerir personal capacitado para ciertos horarios. Por ejemplo, tienes en las épocas de temporada alta, en junio, julio y agosto, que es vacación en la sierra, tienes muchísima demanda de mano de obra en los balnearios, por ejemplo, donde acude la gente. Y el temor de hacer un contrato a tiempo completo evita que la gente contrate a alguien. Entonces, yo creo que si esto tú le preguntas a un chico, a un joven, no a los dinosaurios que son dirigentes históricos de los trabajadores en este país, el chico joven va a decir, vea, con tal de trabajar, a mí denme 2 horas, porque además yo estudio de 8 a 3 de la tarde y solamente puedo trabajar de 4 a 6 de la tarde. Entonces, les ayudas. A mí me parece que es beneficioso. Obviamente que esto no genere una explotación a quien lo necesita en el trabajo, pero sí es una alternativa laboral que puede suplir una gran cantidad de necesidades que este momento tienen de jóvenes que estudian y que no tienen posibilidades de trabajar en jornadas completas como ahora está estipulado. Ahora, esos jóvenes van a hacerse viejos algún rato, ¿verdad? Pero no Así van a es. tener seguridad porque el contrato por horas no te da seguridad Sí, social pero y todo nadie lo que te implica dice, eso, ¿verdad? ya, pero a ver, el tema es que tú el contrato por horas no lo vas a tener como empleado por toda tu vida. Son temas temporales y temas de tiempos. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo personal. Yo era una estudiante universitaria cuando tenía obviamente 20 años, que ya no los Claro. tengo, ya, Pero que y pareces, pero que sí que pareces. parezco que tengo, ya, y estudiaba de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana y en la tarde estudiaba de 6 de la tarde a Claro, 10 de la noche y los hacían los sábados yo horarios. Ujú, estudiaba de 7 de la mañana a 12 del día. ujú. Entonces yo tenía durante el día de 9 a 5 de la tarde chance de trabajar y evidentemente yo conseguí un trabajo para poder trabajar todos los días. Claro, me sacaba la madre, pero ese es el esfuerzo que uno tiene que hacer cuando quiere trabajar, cuando quiere estudiar, cuando quiere progresar. Pues o sea, el progreso y los réditos no te vienen rascándote la panza en la casa. Entonces, eso, por ejemplo, fue posible porque mi horario me permitía. Pero ahora los horarios de universidad, y te lo digo porque tengo sobrinos que me cuentan, tienen clases de 8 a 12 del día y a veces en la tarde de 5 a 8 de la noche. O sea, Así es. tienen lagunas en la mitad. Entonces, si es que ellos tuvieran el chance de conseguir un trabajo por esas horas, ellos lo harían felices, lo cual no significa que es una condición permanente para que durante toda su vida laboral, de 20 a 60 que se van a jubilar, estén trabajando por horas. Eso sería Ahora, estúpido pensarlo. O sea, definitivo. eso es un modelo que va a regir para una población establecida en un grupo determinado, en horarios determinados y durante unas temporalidades
que van a ir cambiando de acuerdo a las condiciones y a las circunstancias de cada ciudadano, pero te da experiencia que a veces uno no la tiene cuando te haces un formulario laboral, te da contactos y te da obviamente capacidades y conocimientos y sobre todo aptitudes que uno va desarrollando cuando las va realizando. Entonces, ¿dirías tú que el contrato por horas más se refiere a los jóvenes que a la gente adulta, a la gente que bordea ya los 50, 60 años, que también necesita un trabajo? A ver, yo te diría que el contrato por horas te sirve para todos, cuando las circunstancias laborales no son las óptimas en los casos de y de cualquier edad. Por ejemplo, si tú tienes 50 años, a veces es difícil conseguir trabajo porque ya te dicen edad máxima 35. Ujú. Entonces uno dice, ya tienes 36 y dices, me fregué porque ya no voy a trabajar en ninguna parte. Entonces, no es el escenario perfecto, pero es una alternativa idónea y que ayuda en el tema económico y en el tema laboral a las partes que lo requieran. O sea, yo lo veo como una opción. No es la solución, pero sí es una opción. Bueno, hemos dialogado con la economista Elizabeth Cabezas y usted tiene la decisión el próximo 21 de abril en poner su posición entre sí o entre el no. Muchísimas gracias a la economista y estaremos en una próxima oportunidad dialogando con usted. Muy amable. Gracias, Isabelita. Y yo invito, y perdóname que use tu espacio para así decirlo, pero creo que la reflexión y el raciocinio tiene que ir hacia la construcción de nuevas opciones y de mejorar nuestra seguridad. Y por lo tanto, yo sí invito a todos a que reflexionemos y que demos un voto positivo y de sí en todas las preguntas de la consulta. Muchas gracias.